Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gran bendición estar nuevamente en la casa del Señor para servirle, para predicar su palabra. Ustedes están en sus hogares, tal vez algunos en el trabajo, pero hoy es un día especial porque el Señor nos invita a sentarnos a su mesa y vamos a disfrutar de ese tiempo, de esa comunión con el Señor. Así que yo quiero darles un tiempecito. Si todavía no tienen preparado el pan y el vino o el jugo de uva, prepárenlo en este momento para que cuando inicie yo a predicar tengan listo ya los elementos de la Santa Cena, y cuando llegue el momento de ministrarlos, pues que ya no estén corriendo, sino que ya lo tengan preparado. Yo sé que muchos se prepararon con su mesa profética y de hecho me gustaría que los que hicieron su mesa profética, que nos publiquen fotos ahí, que nos manden fotos de su mesa profética. Si pueden enviarnos fotos de cuando están participando de la Santa Cena, fotos, video, eso va a ser para bendición de los demás. Así que fortalezcámonos unos a otros a través de esto, enviando fotos o videos de ese tiempo de participar con el Señor en la Santa Cena, de esa comunión con Él. Espero que ya estés preparado, que ya tengas el pan, el vino listos ahí para el momento que se necesite, y que podamos ya ahora sentarnos, estar quietecitos, preparar nuestro corazón. Preparémonos, amados hermanos, preparemos nuestro corazón no solamente para escuchar su palabra, sino para estar en comunión con nuestro Dios, para sentarnos a su mesa. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, para que el Señor nos hable, que el Señor tenga misericordia de nosotros, y este tiempo de Santa Cena el Señor haga el milagro de dar sanidad, de romper cadenas, romper ataduras, todo aquello que el enemigo haya sembrado, haya puesto ahí, viene a romperse, viene a destruirse a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo los invito a que oremos en el nombre de Jesús. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos gracias por este día. Gracias, mi Dios, porque nos permites sentarnos a tu mesa y participar de esta Santa Cena, de esta comunión contigo, mi Dios. Yo sé que tú estás aquí en medio de nosotros y tú te deleitas en medio de la alabanza de tu pueblo, tú te deleitas en medio de esos labios que confiesan tu nombre, y te agradas de los que te buscan con un corazón contrito y humillado, Señor. En el nombre de Jesús, hoy venimos ante tu presencia para acercarnos a ti, Señor, con un corazón humilde, con un corazón necesitado, y decirte, Señor, aquí estamos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu amor, de tu misericordia, y necesitamos participar de tu sangre y de tu carne, Señor, para poder alimentarnos, para poder llenarnos cada día más de tu Espíritu Santo, de tu ADN, que nuestro ser interior vaya menguando y que seas tú quien crezcas adentro de nosotros, Señor. Que ya no vivamos más nosotros, sino que tú vivas dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando, mis amados hermanos, acerca de una serie, La vida que agrada a Dios. Y ya hemos hablado bastante acerca de esa vida que agrada a nuestro Dios. Y hoy vamos a continuar con esa serie de la vida que agrada a Dios. Vamos a tener este tiempo de Santa Cena. Y quiero que hablemos como un subtema: sacrificio u obediencia. ¿Qué será lo que le agrada al Señor? ¿Le agrada los sacrificios o le agrada nuestra obediencia? Y entonces yo quiero pasar ya a ese tema de sacrificios u obediencia. Quiero que nos metamos a eso para que podamos realmente agradar a nuestro Dios, que le agrademos a Él
Pero nosotros necesitamos saber qué es lo que a Él le agrada, para que podamos, cuando nosotros sabemos qué es lo que a Él le agrada, nosotros lo hacemos porque queremos agradarle. Ese es nuestro deseo, porque somos soldados de Jesucristo. Y el soldado, una de las características del soldado es que vive para agradar a su Señor. Entonces, si somos soldados de Jesucristo, nuestra vida es para agradar a nuestro Señor Jesucristo, al que nos tomó por soldados, al que nos llamó a servirles. Y entrando ya a su palabra, dice el Salmo 40, verso 6, en la Biblia Kadosh, dice la palabra del Señor: sacrificios y ofrenda de grano tú no quieres. Tú no quieres sacrificios, tú no quieres ofrendas para el pecado. Dice, más bien, tú has preparado un cuerpo para mí. Este pasaje, desde que lo descubrí, desde que ya lo leí con entendimiento y pude ver ahí, y desde hace varios años, yo dije, ¿cómo es posible esto? Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, Él estando ahí arriba en los cielos, Él toma el rollo, Él toma la Biblia y se pone a leer. Y yo digo, si Él lee la palabra siendo Dios mismo, ¿por qué nosotros no la vamos a leer? Nosotros necesitamos alimentarnos de su palabra, necesitamos leer, porque ahí es donde vamos a encontrar qué es lo que a Dios le agrada. Ahí vamos a encontrar su voluntad, ahí vamos a encontrar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces dice acá que nuestro Señor Jesucristo tomó el rollo del libro y dice, y Él leyó ahí y dice, tú has preparado un rollo para mí, ofrendas quemadas y ofrenda por el pecado tú no demandas. Él lo que está diciendo es, ofrendas quemadas es el holocausto. Holocausto tú no estás pidiendo. Ofrendas por el pecado tú no estás pidiendo. Lo que tú deseas, Señor, es que yo me meta dentro de ese cuerpo que tú has preparado. Miren, leamos el verso 7, porque ahí vamos a ver lo que el Señor dice. El verso 7 y 8 dice, entonces dije, nuestro Señor Jesucristo estando ahí arriba leyó y dice, entonces dije, he aquí yo vengo. En el rollo de la Torá está escrito referente a mí. En otras versiones dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Nuestro Señor, es lo que les digo, nuestro Señor Jesucristo leyendo en el libro, en la Biblia por decirlo así, leyendo en la Biblia, leyendo en la Torá, en la ley, dice, en el rollo del libro, en el rollo de la Torá está escrito referente a mí. Y entonces dice él, hacer tu voluntad, oh mi Elohim, hacer tu voluntad, oh mi Dios, es mi alegría. La alegría, el gozo, el deleite del Señor era hacer la voluntad del Padre. Y dice, tu Torá está en lo más profundo de mi corazón. Lo que el Señor está diciendo es, yo me deleito en hacer tu voluntad porque tu palabra está en lo profundo de mi corazón. Todos sabemos que la boca habla de la abundancia del corazón. Lo que hay en nuestro corazón es lo que nuestra boca va a hablar. Entonces Él dice, yo me deleito, yo me gozo en hacer tu voluntad, pero lo hago porque en mi corazón está ya escrita tu palabra. Ahí está la palabra. Pero Él tenía la palabra en su corazón, pero leía el rollo, leía la Biblia. Entonces, ¿cómo llenamos nuestro corazón de palabra? Tenemos que leernos, tenemos que alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Y entonces, yendo esto, Él dice, he aquí yo vengo, porque en el libro está escrito de mí, hacer tu voluntad, oh Dios, es mi alegría, es mi gozo, es mi deleite, y en lo profundo de mi corazón está tu palabra. Entonces, miren hermanos, Dios no quiere sacrificios. Él se agrada de nuestra obediencia. Lo que a Él le agrada es que nosotros hagamos su voluntad. Lo que a Él le agrada es
que nosotros nos deleitemos en su palabra y seamos hacedores de su palabra. Entonces dice, Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere sacrificios. Él lo que quiere de nosotros es nuestra obediencia. En Hebreos capítulo 10 se vuelve a repetir este pasaje del Salmo 40. En Hebreos 10 dice, verso 1, pues ya la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Es que en la ley, en el Antiguo Testamento, todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que es para nosotros. Para nosotros es la figura, para nosotros, digamos, nosotros tenemos la imagen y ellos tenían la sombra. Entonces ahora nosotros lo vivimos, ellos solo lo contemplaban. Y dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, lo que a nosotros nos corresponde, y no la forma misma de las cosas, nunca puede, hablando de la ley, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año. En el Antiguo Testamento cada año se hacía un sacrificio de expiación para el perdón de pecados de todo el año. El sacerdote hacía un sacrificio de expiación y esa sangre de ese macho, de ese cordero, de ese animalito, esa sangre que era derramada, el sacerdote, el sumo sacerdote tenía que entrar a ofrecer ese sacrificio al lugar santísimo, a donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. El sumo sacerdote entraba a ofrecer esos sacrificios año tras año, una vez al año, para hacer perfectos a los que se acercan. Entonces dice, ya viendo esto, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Esos sacrificios que se hacían no podían hacer perfectos a los que buscaban a Dios. Por eso lo tenían que hacer año tras año, pero nunca podían hacer esa obra perfecta. Entonces dice el verso 2, de otra manera no habrían cesado de ofrecerse. Hubiese sido suficiente con una vez, pero lo hacían cada año, porque nunca hacía perfecto a la gente. De otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Quiere decir que estos sacrificios no purificaban 100% al adorador, dice la palabra. Por eso tenían que hacerlo año tras año, año tras año. Dice el verso 3, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. En esos sacrificios que se hacían era para recordar el pecado del año, era para recordar, cada año hacían sacrificios de expiación, porque no podían hacer perfectos a los adoradores, y entonces año tras año lo hacían. ¿Y por qué razón lo hacían año tras año? Dice la palabra, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados. No hay otra manera de quitar el pecado. Ellos hacían sacrificios año tras año, pero esta sangre no podía quitar el pecado. Entonces dice el verso 5, Hebreos capítulo 10, verso 5, dice, por lo cual, al entrar Él en el mundo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, al venir al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, le habla al Padre y le dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado
para mí. El Señor Jesucristo dice: yo ya leí en el rollo del libro que tú me preparaste un cuerpo y que sacrificios y ofrendas no has querido, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Pero como tú me has preparado un cuerpo, lo has preparado para mí. Y dice el verso 6: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. El pueblo de Israel durante muchos años preparando animalitos, sacrificándolos por el pecado, pero no le agradaron a Dios. Entonces dice Jesucristo: Padre, esos sacrificios que hace el pueblo, que hacen allá en Israel, sacrifican animalitos, ya no te agradan, mi Dios. Pero tú me preparaste un cuerpo. Y entonces dije, dice la palabra, entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Entonces Jesucristo leyendo ahí arriba y dice, aquí dice que Dios Padre preparó un cuerpo para mí, para que yo vaya al mundo. Y entonces dice: yo voy, aquí estoy, heme aquí, para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo del libro. Como está escrito. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Haciendo como está escrito. Como está escrito. Eso es importante. ¿Cómo agradamos a Dios? Como está escrito. Como está escrito. No hay otra forma de alabar a Dios que como está escrito. Le agradamos a Él como está escrito. Dice la palabra. O sea, yo tengo acá este recuadro que les escribí. Dice: para agradar a Dios debemos hacer su voluntad, como en el rollo del libro está escrito. No hay otra manera. No lo voy a agradar a mi manera. Yo le voy a agradar a Dios como está escrito en la Biblia, como está escrito en su palabra. ¿Quieres agradar a Dios, amado hermano? ¿Quieres agradar a Dios? Hazlo como está escrito. No lo hagas a tu manera. Hazlo como está escrito, como en el rollo del libro está escrito. Así dijo nuestro Señor Jesucristo: para hacer tu voluntad como está escrito. Dice el verso 8, Hebreos capítulo 10, verso 8, diciendo primero: sacrificio y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Hermanos, una de las cosas que no le agradaron al Señor fueron los sacrificios. No le agradaron, a pesar, como dice acá, las cuales cosas se ofrecen según la ley, pero eso no le agradó al Señor. Era la ley, pero no le agradó al Señor. Él no quiere que se hagan sacrificios y que se hagan de mala gana, que se hagan cosas solo porque la ley lo dice. No, dice el verso 9 y 10, entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. No para hacer las cosas por obligación, no, para hacer tu voluntad, para agradarte a ti. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Quita la ley para establecer la gracia. Por esta voluntad. Dice: yo he venido para hacer tu voluntad. Ahora, Él viene a hacer la voluntad de Dios, del Padre. Entonces dice: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo y Él da su cuerpo. Él se entrega, Él se ofrece a sí mismo. Y Él pone su cuerpo. Hoy vamos a participar del pan. Hoy vamos a participar del pan. Ese pan es el cuerpo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo. Y dice: hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrecida una vez y para siempre. Una vez es suficiente para toda la eternidad.
Por eso dice Gálatas capítulo 1, versículo 4, el cual, hablando de Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él se dio a sí mismo. Es que es diferente el sacrificio a obediencia, a hacer las cosas porque quiero agradar a Dios. Yo no voy a hacer las cosas por sacrificio, por obligación. Tú no le sirves al Señor porque te pusieron a servir. Ay, me toca servir, lo tengo que hacer, tengo que madrugar porque tengo que servir. No, es de hacer las cosas, es deleitarte obedeciendo al Señor. Entonces por eso dice, sacrificios y ofrendas por el pecado no me agradaron. Lo que me agrada es tu obediencia, es que lo hagas por amor, es que lo hagas porque quieres agradarme, es que hagas las cosas porque quieres deleitarme. Entonces dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, pero lo hizo conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. En Romanos también capítulo 12, versículo 1, así como Cristo se entregó a sí mismo, Romanos dice el apóstol Pablo, acá Romanos 12, 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo. Ahora nos dice a nosotros, ofrécete tú mismo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, pero que sea agradable. No se trata como hacían los Baales en el tiempo de Elías, que para que su Dios les respondiera, se cortaban, se sacaban, se hacían daño a sus cuerpos. No se trata de hacer sacrificios, se trata de obediencia, se trata de hacer las cosas por amor, por gratitud a nuestro Dios. Se trata de hacer las cosas para agradarle a Él, pero Él no mira las cosas, Él mira nuestro corazón. Entonces no es tanto lo que hiciste, es cómo lo hiciste. El Señor mira tu corazón y ahora dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, pero que sea agradable, que sea santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto debe ser servirle al Señor en una manera santa, pero agradando, no sacrificándonos, agradando a nuestro Dios. A veces la gente piensa, por ejemplo, es que si yo oro, Dios no me oye, pero si yo ayuno, sí me va a oír porque me duele el estómago del hambre. Eso es sacrificio. Y Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Entonces hay tanta gente ayunando, pero vive en pecado. Hay gente ayunando, pero no agrada a Dios. No se trata de sacrificio, se trata de obediencia. Se trata de agradar a Dios con nuestra obediencia, con nuestra actitud. Ese es nuestro culto. Obediencia, agradando a Dios en todo. Volviendo a Hebreos, dice el capítulo 10, verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando del Antiguo Testamento. Los sacerdotes día tras día ofreciendo sacrificios, todos los días ofreciendo sacrificios, pero esos sacrificios, dice la palabra, nunca pueden quitar los pecados. Luego dice el verso 12, pero Cristo. Hay una diferencia. Los sacerdotes todos los días ofreciendo sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahora se ha sentado a la diestra de Dios. Esto tiene sentido cuando nosotros entendemos que los sacerdotes hacían el sacrificio
tomaban de la sangre y entraban al lugar santísimo a ofrecer esa sangre, a ofrecer ese sacrificio. Y si Dios les aceptaba el sacrificio, eran perdonados sus pecados por un año. Si no les aceptaba su sacrificio, el sumo sacerdote quedaba muerto dentro del lugar santísimo. Y entonces el sumo sacerdote entraba y volvía a salir. Solo un momentito estaba ahí en la presencia de Dios Padre, ofreciendo el sacrificio. Y si lo aceptaba, pues gloria a Dios, y salía. Cristo entró a ese lugar santísimo, a la presencia de Dios, a la derecha de Dios Padre, y se quedó allí. Se quedó sentado. Dice acá, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No es cuestión de que entró y salió. Él se quedó ahí. Él se quedó ahí, y mientras Él esté ahí, ese sacrificio ha sido aceptado. Pero dice que Él se quedó ahí a la diestra de Dios. Él se quedó ahí intercediendo por nosotros. Él se quedó ahí para que nuestros pecados sean perdonados para siempre y olvidados de una vez. Dice Hebreos capítulo 9, verso 24. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos. Los sacerdotes entraban al lugar santísimo. Pero ¿quién hizo ese lugar santísimo? El hombre mismo había hecho, ya sea el templo o el tabernáculo. Tanto el tabernáculo como el templo. El tabernáculo en el desierto, el templo cuando ya estaban establecidos en Israel, es un templo hecho por manos de hombres. Y entonces entraba ahí, a ese lugar entraba el sacerdote. Dice, un tabernáculo hecho por el hombre. Mientras que Cristo entró al lugar santísimo, pero no al lugar santísimo de un templo hecho por manos de hombres, sino a un templo, dice acá, porque Cristo no entró a un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo. Jesucristo entró al lugar santísimo, pero el cielo mismo, no hecho por el hombre, hecho por Dios, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Él se presentó allá por nosotros y ahí está por nosotros. Entonces dice Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a interceder por el pueblo un ratito y salía. Jesucristo entró al lugar santísimo y ahí sigue intercediendo por nosotros. Ahí sigue. Nosotros le fallamos, nosotros pecamos, pero Él está allá intercediendo por nosotros. Cada vez que nosotros le fallamos, Él intercede ante el Padre y Él le dice, yo ya pagué por su pecado. Yo ya derramé mi sangre, así que esa sangre lo limpia. Y entonces el Padre dice, está limpio, estás perdonado. Esa es la bendición que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que agradó a Dios. Cristo Jesús agradó a Dios. Él dice, bueno, sacrificios y ofrendas por el pecado a ti ya no te agradan. ¿Has preparado un cuerpo para mí? Pues yo iré, Señor. Yo iré y ese cuerpo que tú preparaste para mí, yo me ofreceré en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y Él dio su vida por nosotros. Él fue el Cordero de Dios que quita o que quitó el pecado del mundo. Ese Cordero. Por eso hoy es Santa Cena. Él dio su cuerpo por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Y entonces vamos a participar del vino, la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó. Vamos a participar del pan.
el cuerpo que nuestro Señor Jesucristo ofrendó. Él se dio a sí mismo. Pero dice la palabra que Él está intercediendo por cada uno de nosotros, allá sentado a la diestra de Dios Padre. Hebreos capítulo 10, versos 14 y 15 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Una vez en su vida Él se entregó a sí mismo. Él murió, pero volvió a resucitar y fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Allá está intercediendo. Y entonces, mientras Él está intercediendo por nosotros, no hay necesidad de otro sacrificio. Él ya dice acá, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. No nos hizo perfectos un rato, nos hizo perfectos para una eternidad. Somos perfectos por el sacrificio de Cristo Jesús. Somos perfectos porque Él dio su cuerpo, Él derramó su sangre, y esa sangre bendita nos hizo perfectos para siempre. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Entonces, dos cosas: Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Número dos, el Espíritu Santo es testigo para nosotros, porque después de haber dicho, verso 16, Hebreos 10, 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amado hermano, nuestro Dios, Él puso su ley en nuestro corazón. La ley de Moisés estaba escrita en tablas de piedra. La ley de Cristo, ahora el nuevo pacto, esa ley está escrita en nuestro corazón. Hay una gran diferencia a que a ti te digan ponte de pie, a que tú quieras ponerte de pie. Cuando a ti te dicen lo haces porque te dijeron, porque te obligaron, porque había una ley. Pero cuando tú lo haces porque te nació del corazón, es diferente. Y el Señor dice, yo no quiero sacrificio, yo quiero que lo hagas con todo tu corazón. Yo quiero que tú me obedezcas, pero que no me obedezcas por temor al castigo. Quiero que tú me obedezcas por amor, porque me quieres agradar. Entonces agrademos al Señor, hagamos las cosas que le agradan al Señor, seamos agradables a Él. Y para eso el Señor viene y escribe, dice, pondré mis leyes en sus corazones. De la abundancia del corazón habla la boca. Si la ley de Dios está en tu corazón, tu boca va a hablar la palabra de Dios. Y dice, y en sus mentes la escribiré. No es solo de saber de memoria, ahí está en nuestra memoria, está en nuestro cerebro, está en nuestra mente, pero también está en nuestro corazón. Dios transformando nuestra vida. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto, Jesucristo vino a dar su vida, vino a dar su cuerpo, su sangre por nosotros, y cuando lo hizo, Él depositó en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra. Qué hermoso es. Por eso dice que el Espíritu Santo testifica de que nosotros ahora estamos en ese nuevo pacto, porque su palabra está escrita en nuestro corazón. Dice Hebreos 10, 17 al 18, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor diciendo, nunca más me voy a acordar de tus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados, o donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué no es necesario más ofrenda por el pecado? Porque la ofrenda que Cristo dio es suficiente. Porque ya dice ahí, donde hay remisión de pecados, no hay necesidad de más ofrenda. Remisión de pecados significa donde hay perdón, donde hay libertad, a través de la sangre de Jesucristo.
a través de su sangre, nosotros hemos alcanzado el perdón. Nuestros pecados han sido quitados, ya no existen, han sido borrados, ya no existen. Dios ya no los recuerda más por el sacrificio, porque Él tomó un cuerpo, porque Él derramó su sangre, y a través de esa sangre bendita hemos sido nosotros perdonados. Nosotros alcanzamos ese perdón de nuestros pecados porque el Señor nos ha perdonado, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ha sido suficiente para perdonar, para limpiar de todo pecado. Amado hermano, nosotros necesitamos agradar a nuestro Dios, así como Cristo agradó al Padre. ¿Cómo le agradó Él? ¿Cómo agradó nuestro Señor Jesucristo al Padre? Él dice: yo he venido a hacer tu voluntad. Un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo, voy a presentarme. Eso significa que nuestro Señor Jesucristo leyó en el rollo del libro, leyó en la Biblia lo que Él tenía que hacer. Y entonces Él dijo: heme aquí, yo iré, yo haré lo que tú has escrito de mí, porque yo he venido para hacer tu voluntad. Yo he venido para hacer tu voluntad. Nosotros lo que tenemos que hacer para agradar a nuestro Dios es hacer su voluntad. ¿Cómo vamos a saber qué es hacer su voluntad? Lo sabemos porque está escrito en el rollo del libro, porque está escrito en la Biblia. Entonces, para eso tenemos su palabra. Nosotros leemos su palabra, y cuando leemos su palabra nos enteramos qué es lo que Él desea, cuál es su voluntad, qué es lo que a Él le agrada. Y eso nosotros lo hacemos no porque sea un sacrificio, no porque sea una obligación. Lo hacemos porque amamos a nuestro Dios. Lo hacemos porque nos deleita agradar a nuestro Dios. ¿Quieres tú agradar a Dios? ¿Quieres tú agradar a Dios con tu actitud, con tu forma de ser? ¿Cómo lo puedes hacer? En la Biblia está lo que a Él le agrada. Leamos su palabra, hagamos su voluntad, agradémosle a Él haciendo su voluntad. En el nombre de Jesús, yo quiero invitarte a que participemos de la Santa Cena. Hoy es Santa Cena en casa. Yo te invito a que ahí en tu hogar, ahí en tu casa, participes de la Santa Cena. Vamos a tomarnos un minutito para que ahí donde tú estás, en tu hogar, tomes el pan. Prepárate con el pan, prepárate con el vino. Sírvele el vino a tu familia y vamos a participar de esta Santa Cena. Yo te invito a que, si estás solo, pues toma el pan y el vino ahí, tenlo listo, tenlo preparado. Si hay alguien más contigo, si estás con tu familia, dale una copita de vino y un pedazo de pan a cada uno. Participemos de esa Santa Cena. Participemos de esa comunión con nuestro Dios. En el nombre de Jesús, prepárate con el pan, prepárate con el vino, porque vamos a participar. Porque una de las cosas que el Señor dejó establecido es que nosotros participemos de su sangre. Dice: cada vez que lo hagas, porque todas las veces
que comáis el pan y bebáis esta copa, hacedlo en memoria de mí. Nosotros vamos a participar del pan y del vino. Vamos a participar de esta comunión con nuestro Dios. Vamos a participar de sentarnos a su mesa, porque el Señor hoy nos está invitando. Él quiere que tú participes. Entonces acércate a la mesa del Señor y dile: Señor, yo quiero participar. Yo quiero participar, Señor, de esa comunión contigo. Entonces tú, ¿qué tienes que hacer? ¿Para quién es la Santa Cena? ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? La pregunta es: ¿tú ya recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Tú ya tienes a Cristo en tu corazón? Si ya tienes a Cristo en tu corazón, gloria a Dios. La Biblia dice que el pan es para los hijos. Si tú eres hijo de Dios, puedes participar de la Santa Cena. Si tú no eres hijo, ¿por qué no en este momento decides entregarle tu vida al Señor? Alguien me podrá decir: no, es que hijos de Dios todos somos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice en San Juan capítulo 1 versículo 12, dice: a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, si tú crees que Jesucristo es Dios, que Él dio su vida por ti, tal y como lo vimos hoy, que Él dio su cuerpo, Él se ofreció como ofrenda agradable por nuestros pecados. Si tú ya crees eso, ya le entregaste tu vida, le recibiste en tu corazón, entonces eres hijo. Si eres hijo, puedes participar del pan y del vino. El pan representa su cuerpo, el vino representa su sangre. Entonces hoy vamos a participar. Y si tú estás enfermo, si tú por alguna razón estás postrado en cama, tienes alguna enfermedad, tal vez estás caminando, pero tienes una enfermedad, tienes cáncer, tienes, yo qué sé, mal del azúcar, presión alta, cualquier enfermedad, si tienes ese virus, hoy la sangre de Cristo viene a romper toda maldición. Y su palabra dice que por sus llagas fuimos sanados. Él en la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades. Él sufrió por nuestras enfermedades. Entonces hoy que vamos a participar del pan, que es su cuerpo, y del vino, que es su sangre, hoy vas a participar y dices: Señor, yo participo de tu cuerpo y de tu sangre. Y que tu sangre venga a hacer pedazos esa enfermedad, venga a destruir, venga a arrancar de raíz esa enfermedad que hay en mi cuerpo. Y en el nombre de Jesús yo rechazo toda enfermedad, porque tu sangre viene a darme sanidad. Tu sangre viene a darme libertad. Tu sangre viene a poner paz en mi corazón. Entonces hoy vamos a participar. El único requisito, número 1, es que seas hijo. Número 2, es que tú te examines a ti mismo. Yo te invito a que tú te examines. ¿Qué es examinarse? Bueno, empieza a revisar tu vida. Empieza a recordar qué has hecho esta semana, estos días, qué pecados has cometido y que no se los has confesado al Señor. No estoy hablando de los pecados pasados, de cuando no habías recibido a Cristo. Estoy hablando de los pecados que cometiste ahora, ya siendo hijo de Dios, que los has cometido y no le has pedido perdón al Señor. Entonces dice San Juan, primera de Juan 1:9, pero fiel es Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces su palabra es clara: examínese cada uno y júzguese. No que juzgues a tu hermano, no que juzgues a tu vecino, que te juzgues tú solito.
Hoy tú eres el juez y tú vas a determinar si eres pecador o no eres pecador. Si pecaste o no pecaste. Y si pecaste, abogado tenemos a Jesucristo. Él es nuestro abogado. Entonces dile: Señor Jesús, perdóname. Perdóname porque te fallé. Y con su sangre bendita Él te perdona. Y entonces, ya estando limpios, el Señor ya te perdonó. Si ya confesaste tus pecados, el Señor ya te perdonó. Y si Él ya te perdonó, entonces puedes decir: Señor, ahora tengo derecho, ahora por tu sangre, por tu perdón, yo puedo participar, puedo sentarme a tu mesa. Entonces yo quiero invitarte a que tomes el pan en tu mano, que lo levantes. Levanta el pan en tu mano y di: Señor, te doy gracias, mi Dios. Gracias porque tú, mi amado Jesús, diste tu vida por mí. Diste tu cuerpo por mí. Gracias porque este pan representa tu cuerpo. Y todo lo que sufriste en el cuerpo, yo lo merecía sufrir. Pero tú tomaste mi lugar. Gracias, Señor. Gracias por haber dado tu cuerpo por nosotros. Participemos del pan. Dice la palabra: después de haber cenado, tomó la copa y dio gracias, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que Él derramó. Y dice la palabra: todas las veces que bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces démosle gracias al Señor por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, por esa sangre que Él derramó para perdón de mis pecados. A través de esa sangre que Él derramó, yo obtuve el perdón de mis pecados. A través de esa sangre que Él derramó, yo obtuve ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto que Él dijo: y yo pondré mi ley, la escribiré en tu mente y la pondré en tu corazón. Es el nuevo pacto. Ahora su palabra no está escrita en tablas de piedra, está escrita en la tabla de mi corazón. Su palabra está escrita en mi mente. Ahí está, en mi mente y en mi corazón. Entonces yo puedo actuar, yo puedo hacer las cosas con todo mi corazón. Y estoy haciendo las cosas buenas, porque su palabra está en mi corazón. Porque de la abundancia de mi corazón habla la boca. De la abundancia de mi corazón son mis actitudes. El Señor quiere que su palabra esté en mi corazón y en mi mente. Y Él hizo ese nuevo pacto de salvarnos, de darnos vida eterna. Gracias, Padre, por esta sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque mi Señor Jesucristo derramó su sangre por mí, para limpiarme, para hacerme libre, para sanar mis enfermedades, para romper toda maldición, toda herencia ancestral. En el nombre de Jesús, gracias por esa sangre bendita. Y hoy participo, Señor, de esta copa, que es la copa del nuevo pacto. Gracias por permitirme hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, bebamos de la copa. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, porque nos has permitido este privilegio de haber participado de tu sangre y de tu cuerpo. Gracias, Señor. Gracias porque Jesucristo fue obediente a lo que estaba escrito de Él en el rollo del libro. Y Él hizo ese sacrificio por nosotros. Hoy nosotros somos salvos, somos libres, somos perdonados a través de ese sacrificio que Él hizo. Y gracias porque Él ahora entró a ese lugar santísimo. A ese lugar santísimo no hecho de manos, sino ese lugar santísimo que es el cielo mismo, donde está tu trono, mi Dios.
y ahí está sentado a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, gracias, Señor, gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Yo quiero pedirte, si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo quiero invitarte a que lo hagas. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que esta mañana, esta tarde, este día, Señor, tú le entregues tu vida al Señor. Tú decidas y dile al Señor: Señor, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Y te pido perdón. Perdóname, lávame con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Yo acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí en mi lugar. Te entrego mi vida, Señor. Entra a mi corazón a morar. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque ahora soy tu hijo, porque me has perdonado, me has limpiado. Gracias porque ahora vives en mi corazón. A partir de ahora, Señor, ayúdame para que en todo lo que haga pueda agradarte. Yo quiero decirte, mi amado amigo, mi amado hermano, hoy el Señor te ha hecho libre, hoy el Señor te ha perdonado tus pecados y ahora eres hijo de Dios. Pero yo quiero invitar a los que, ya siendo hijos de Dios, se alejaron de Dios, cometieron pecado, le fallaron al Señor. Todos le fallamos al Señor, pero el Señor nos da la oportunidad ahora de poder regresar a Él, de reconciliarnos. Yo te invito a que tú te reconcilies y dile: Señor, perdóname porque te fallé, perdóname porque me alejé de ti, Señor, pero hoy me reconcilio contigo. Y yo te digo, el Señor te ha perdonado, porque eso dice su palabra, que al que a Él viene con un corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera, Él lo recibe, Él lo perdona. Hoy el Señor te ha perdonado. Nos gustaría saber de ti, si tú hiciste tu decisión de recibir a Cristo en tu corazón, si tú te reconciliaste con Él, o si esta prédica fue de bendición para ti. Te invito a que nos escribas. Escríbenos. Puedes escribirnos ahí al número de WhatsApp que aparece, o puedes escribirnos en algún comentario de esta prédica, o puedes escribirnos por algún medio de red social. Escríbenos, queremos saber de ti, queremos orar por ti. Y quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.